Mis padres me llamaban un fracaso porque trabajaba en construcción, mientras idolatraban a mi hermano universitario. Cuando él terminó preso por racismo y denigrar a sus empleados, vinieron a pedirme dinero para el abogado. Les respondí que yo solo construyo casas, no escapo celdas. Desde que tengo memoria mis papás me hicieron sentir como si fuera una especie de error de fabricación. No importaba lo que hiciera o lo duro que trabajara, para ellos yo siempre fui el hijo que no cumplió las expectativas. Empecé en construcción apenas terminé la secundaria, y aunque al principio me tocaba lo más pesado, cargar cemento, levantar madera, aguantar el sol hasta que la piel me ardía como si estuviera ardiendo en fuego. Me acostumbré. Y más que eso, le encontré gusto. El trabajo físico me hacía sentir útil, veía resultados con mis propias manos y además me pagaban lo suficiente para no tener que pedirle un centavo a nadie. Pero para mis padres eso no era motivo de orgullo. Era simplemente una confirmación de que yo había fracasado. Ellos vivían con esa mentalidad de que la única manera de salir adelante era ir a la universidad, ponerse corbata y trabajar en una oficina con aire acondicionado. Y para colmo tenían un ejemplo perfecto para restregarme en la cara, mi hermano menor. Él era el orgullo de la familia, el niño prodigio que si supo aprovechar las oportunidades, el que iba a sacarnos a todos adelante. No había reunión familiar donde no dijeran, casi cantando, lo inteligente y brillante que era, como seguro iba a terminar en un gran despacho, ganando un dineral y siendo respetado. Mientras tanto, yo escuchaba comentarios como que era un desperdicio de juventud, que seguro iba a terminar con la espalda rota antes de los 30. O que no sabía aspirar a algo mejor que andar de obrero con botas llenas de tierra. Lo más jodido no era solo lo que me decían en la cara, sino cómo me trataban en comparación con él. A mi hermano le daban dinero para libros, ropa, le compraban laptops nuevas, y hasta le rentaban un departamento cerca de la universidad. Yo, en cambio, cuando les pedí ayuda para dar el enganche de mi primera camioneta, mi papá se rió y dijo que si quería juguetes caros que los pagara con mis manos sucias. Recuerdo esa frase como si me la hubieran tallado en la cabeza con un clavo. Mis manos estaban sucias, sí, de cemento y de pintura, pero eran las mismas manos que me habían permitido poner comida en mi mesa sin deberle nada a nadie. Con los años me fui acostumbrando a ese papel que me asignaron, como si yo fuera el telón de fondo en la historia brillante de mi hermano. Mientras ellos lo presumían en cada fiesta, yo aparecía siempre en las conversaciones como un recordatorio de lo que no debía pasar. Y aunque por dentro me hervía la sangre, por fuera aprendí a quedarme callado. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que ya habían decidido creer sobre mí. Pero el tiempo tiene esa manera cabrona de poner todo en su sitio. Mi hermano, el orgullo de la familia, terminó siendo un racista de mierda. Sí, el universitario, el ejemplo a seguir, se metió en un lío enorme porque trataba como basura a sus empleados, todos inmigrantes, todos latinos como nosotros. No solo los insultaba, los humillaba enfrente de otros, también los hacía trabajar de más y hasta llegó a golpear a uno. Al final lo denunciaron, le armaron un caso y terminó tras las rejas. Y fue entonces cuando mis padres, esos mismos que durante años me llamaron un fracaso, vinieron a tocarme la puerta con la cara empapada de lágrimas, pidiéndome que los ayudara a pagar el abogado de su hijo estrella. Todavía tengo clavada en la mente la expresión de mi madre cuando me rogaba, como si de pronto yo fuera la única esperanza. Y recuerdo perfecto lo que les respondí. Les dije que yo solo sabía construir casas, no escapar celdas. Y cerré la puerta sin mirar atrás. Esa fue la primera vez que sentí que la vida me estaba devolviendo todo lo que tragué en silencio durante tantos años. Y aunque por dentro me temblaban las manos, porque no es fácil rechazar a tu propia madre, al mismo tiempo una parte de mí sintió una paz que nunca antes había experimentado. Como si, por fin, la balanza hubiera caído de mi lado. Actualización 1. 2 semanas después de cerrar la puerta todavía me ardían las manos como si hubiera sostenido un soplete encendido, no por el calor del trabajo sino por la rabia y el miedo mezclados que me dejaron temblando esa noche. Los mensajes empezaron a caer desde temprano al día siguiente y no pararon, mi madre dejando audios con la voz quebrada donde repetía que yo siempre había sido el buen hijo en el fondo,
que estaba mal aconsejado. Que un error no definía a mi hermano, mi padre alternando entre insultos y discursos de honor familiar, diciendo que un hombre no abandona a su sangre, que la gente del barrio iba a pensar que yo era un mal nacido. Y algunos tíos metiendo cuchara como si los hubieran contratado de coro, repitiendo que la familia está primero como si yo no supiera lo que significa matarte el lomo para pagar tus propias cuentas. Me invadía un asco raro, no por ellos únicamente, sino por la escena entera, como cuando te tragas un café recalentado que sabe a ceniza y aún así te lo tomas por costumbre. Yo escuchaba cada audio completo para no sentirme un cabrón total, pero terminaba con los hombros en tensión, caminando por la casa sin rumbo. Mientras en el estacionamiento mi camioneta todavía traía pegado el polvo del sitio de obra, como recordándome quién carajo soy. En el trabajo las cosas siguieron su curso porque el concreto no espera tus dramas. Llegamos antes de que aclarara, el aire cortaba la cara y al pisar la gravilla crujía como si masticaras vidrio. Encendimos la mezcladora, revisamos niveles, marcamos líneas con tiza y yo di instrucciones como cualquier otro día, pero mi cabeza iba y venía a un pasillo que olía a cloro y a sudor rancio. Porque uno de los muchachos me había contado cómo funciona el encierro en el condado, las luces siempre prendidas, el frío clavado en los huesos, la comida con textura de goma. No me alegraba imaginar a mi hermano ahí, honestamente no, pero tampoco me provocaba una sola lágrima. Miguel, que es de los de confianza, me vio con la mirada perdida mientras ajustábamos los pernos y se acercó con esa calma que tiene cuando no quiere meter la pata. Dijo que lo que yo había hecho era poner un límite y que la gente que no estuvo para uno cuando más lo necesitas no tiene derecho a tocar la puerta cuando se le cae la fachada. Me reí sin ganas, dije que igual me sentía como un hijo de puta por dejar a mi madre llorando en el porche, y él contestó que llorar también es un truco viejo cuando siempre te han tenido de salvavidas. No hubo sermón, solo ese comentario seco y directo, y el ruido del martillo de clavos llenó el espacio que dejó la conversación. A los pocos días me tocó pasar frente al tribunal del centro porque tenía que recoger unos planos firmados por el inspector, y ahí estaba el circo, patrullas aparcadas en doble fila, el aire cargado a cigarro barato. Un grupo de señores con carpetas azules ofreciendo servicios de fianza como si fueran cupones de supermercado, y gente con la cara hecha trizas esperando que un juez pronuncie su nombre. No entré a ninguna audiencia, no fui a mirar a nadie a los ojos, no necesitaba ese espectáculo, pero vi a mis padres sentados en los escalones como si el edificio se les fuera a tragar. Mi madre con un suéter demasiado delgado para el viento de esa mañana, mi padre con los nudillos blancos de tanto apretar el teléfono. Quise seguir de largo, lo juro, tenía ese impulso de mantener el paso y fundirme con la multitud, pero mi madre me vio y se levantó de golpe. Me agarró del antebrazo y dijo con esa voz que usaba cuando yo era niño que esta vez sí necesitamos de verdad tu ayuda. No levantó la voz, no me insultó, no hizo la novela del desmayo. Me soltó una cifra que no voy a repetir, me dijo que el abogado privado era la diferencia entre que su hijo saliera bien librado o que lo marcaran para siempre. Y yo sentí la vieja culpa haciendo cola detrás del estómago como un puñetazo que llega tarde. Mi padre se paró al lado y no pidió, exigió, soltó la vieja cantaleta de que ellos me dieron techo y comida y que ahora me tocaba responder. No me metí en un discurso largo porque sabía que cualquier palabra iba a ser usada en mi contra, así que dije con calma que no iba a poner un maldito centavo. Que yo ya había pagado muy caro mi lugar en esa familia tragándome su desprecio, y que si querían abogado caro lo buscaran donde siempre buscaron todo, en el altar donde pusieron a su niño prodigio. La cara de mi padre se puso morada, mi madre empezó a llorar de ese modo silencioso que más que pena produce un cansancio viejísimo, y yo me fui con los planos enrollados y los dientes apretados, sintiendo que el piso vibraba como si me hubiera pasado un tren por dentro. Esa misma tarde les escribí un mensaje largo que me tomó varias horas, lo empecé, lo borré, lo volví a escribir, porque quería que quedara claro sin sonar cruel, pero también sin suavizar la verdad. Les dije que no los odio, que no llevo una lista de agravios con fechas y recibos, que entiendo que cada quien hace lo que puede con lo que trae en la cabeza, pero que ya no soy el chamaco que se quedaba parado en la sala mientras me comparaban con el brillante universitario, soy un hombre que se levanta temprano, que paga sus cuentas,
que cuida a su gente en la obra y que no va a financiar la defensa de alguien que trató como basura a trabajadores que bien podrían haber sido mis compañeros. Aclaré que si lo que necesitaban era comida para ellos o que mi madre fuera al médico, ahí sí contaran conmigo, pero que el resto no abogado, no fianza, no milagros. Lo envié, apagué el teléfono y me fui a dar una vuelta por el barrio. Pasé frente a la ferretería vieja donde me fiaron los primeros guantes cuando no me alcanzaba. Me saludó el dueño con un gesto que no parecía un juicio sino un aquí estamos, y respiré un poco mejor. Los intentos de presión cambiaron de tono. Ya no eran solo súplicas, empezaron los ataques disfrazados de preocupación. Mi tía llamó para decir que en la iglesia preguntaban por mí, que si seguía en malos pasos porque ahora me veía muy distante. Y yo casi me río en su cara porque la única droga que consumo es el polvo del concreto y el único pecado que cometo es no dejar que me manipulen. Un vecino me paró frente al buzón para soltar que me había vuelto frío, que antes era más noble, como si nobleza fuera sinónimo de dejar que se te suban al cuello y te cabalguen hasta quebrarte. En medio de todo, los de la cuadrilla se enteraron porque mis padres fueron a buscarme al sitio, y aquello fue otro nivel de invasión, llegaron con su cara de funeral y, delante de todos, me exigieron que parara lo que estaba haciendo para hablar como familia. Miguel pegó un grito de aquí nadie se mete con mi capataz que retumbó hasta en la casa del vecino, pero yo puse la mano y le dije que no hacía falta, que esto lo resolvía yo. Caminé con ellos hasta la valla, respiré el olor a madera recién cortada y escuché otra vez la colección de justificaciones. Mi madre dijo textualmente que lo que pasara con los empleados era cosa de oficina. Que la gente exagera, y yo sentí que se me helaba algo por dentro porque nunca la había escuchado minimizar así el daño. Le respondí que en la obra no existen exageraciones cuando se trata de dignidad, que una humillación es una patada en el estómago y que si empiezas a permitirla te quedas sin alma. Mi padre intentó subirse a la montaña de moral barata, dijo que tú también has dicho cosas feas cuando te enojas y entonces le contesté que yo no tengo a nadie en nómina al que le pueda arruinar la vida por capricho. Que la diferencia entre un insulto y un patrón abusivo es un abismo, y que fingir que son lo mismo es pura mala leche. Se fueron mascando rabia, con esa marcha torpe de quien no consiguió lo que vino a buscar, y el equipo completo me miró con una mezcla de respeto y pena. Yo levanté los hombros y dije que había mucha loza por vaciar y poco tiempo, que había que seguir, y el zumbido de la herramienta eléctrica borró el eco de la discusión. Esa noche dormí mal, no por remordimiento sino por la resaca emocional de sostener un muro que se te viene encima. Soñé que estaba en la vieja casa de mis padres, con el televisor prendido mostrando un partido de béisbol que nadie veía, la mesa con mantel de plástico y mi madre sirviendo un guiso que olía a infancia. Y en el sueño yo pedía ayuda para arreglar el freno de un carro viejo y mi padre me decía con esa sonrisa envenenada que si quieres juguetes, paga tus juguetes. Me desperté con la mandíbula dolorida de apretar los dientes. Me hice un café fuerte, salí al porche, y dejé que el silencio de la madrugada me limpiara un poco la cabeza. Pensé en las veces que me quedé sin gasolina literal y figuradamente, en las veces que me tocó llevarme un sándwich envuelto en servilleta porque no alcanzaba para más. En cómo cada clavo que he metido en una viga es parte de una paciencia que me construye a fuerza de no explotar. Y ahí me cayó algo como un ladrillo en el centro del pecho. Por primera vez en años, mis límites estaban puestos con palabras completas, sin titubeos. Y esa claridad daba miedo porque ya no había lugar para el autoengaño de tal vez cambien, tal vez esta vez sí me vean. Con el paso de los días se filtró un rumor extraño entre los mismos que me pedían compasión selectiva, que el caso de mi hermano no era un simple malentendido de oficina, que había correos, grabaciones, hasta mensajes en los que se burlaba directamente de acentos y apellidos, y que en una ocasión se había puesto físico con un empleado que quiso levantar una queja formal. No me regodeé, no compartí nada, no hice capturas para guardarlas como trofeos, lo único que sentí fue esa mezcla de alivio y tristeza que te sorprende cuando la verdad confirma lo que ya sabías en los huesos. La familia, en vez de aceptar la realidad, redobló la apuesta y empezó a hablar de conspiraciones, de gente que quiere tumbar a los que se esfuerzan, de que ahora no se puede decir nada. Me dieron ganas de gritar que el esfuerzo se mide en horas de sudor y que una empresa no es un feudo, pero entendí que no es mi trabajo educarlos. Mi trabajo es otro,
mantener a mi gente segura, levantar derecho, pagar a tiempo, construir algo que no se caiga con el primer viento. Al final de esas 2 semanas me sentía agotado, pero parado. No como un héroe de película, no con música de fondo, sino como un hombre que por fin sostiene su propia historia sin pedir permiso. Guardé el casco, dejé las botas en la entrada, colgué la chamarra y me serví un plato de comida que sabía a victoria pequeña, de esas que no salen en ninguna foto pero te sostienen. Mi teléfono vibró una vez más con un mensaje de mi madre que decía que todavía estás a tiempo de hacer lo correcto, y yo respondí que ya lo estaba haciendo, que lo correcto es no financiar la impunidad ni ser cómplice de abusos. Que lo correcto es cuidar a los que sí dependen de mí y dejar que la justicia haga su trabajo, aunque duela. Puse el teléfono boca abajo, apagué las luces y, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin ese nudo en la garganta que lleva tu nombre cuando te niegas a ti mismo. Porque sí, duele, pero también se siente como poner una viga de acero donde antes había un alambre oxidado, no se ve bonito, no huele a nuevo, pero sostiene. Y a estas alturas, sostener vale más que cualquier aplauso hipócrita. Actualización 2. 3 meses después de aquel primer choque, la tensión no se había disipado ni un poco, más bien parecía haberse condensado en el aire como cuando un verano húmedo aprieta y todo huele a tormenta que no termina de caer. Yo trataba de seguir con mi rutina, levantarme antes que el sol, pasar por la tienda a comprar un café demasiado cargado, llegar a la obra con los planos bajo el brazo y coordinar al equipo. Pero el eco de la familia no me soltaba. Las llamadas se habían vuelto más esporádicas, ya no era ese asedio diario que me hacía querer lanzar el teléfono contra la pared, pero cada vez que llegaba una, era con más veneno. Mi madre había pasado de la súplica al chantaje emocional, hablaba de su salud, de cómo las preocupaciones la estaban enfermando, de que ya no dormía. Mi padre, por su parte, se había estacionado en el papel de mártir ofendido, soltando frases como que yo estaba matando en vida a mi hermano y que un día lo iba a lamentar. Y yo, aunque quisiera ser de piedra, sentía ese desgaste invisible que te quita fuerzas sin que te des cuenta. Lo más humillante sucedió a mediados de ese mes, cuando mis padres decidieron aparecer en plena obra. Estábamos en una remodelación grande, el tipo de proyecto que me da orgullo porque no se trata de levantar 4 paredes y ya, sino de transformar un espacio para que una familia lo disfrute por años. Teníamos andamios armados, herramientas sonando, el polvo suspendido en el aire, y yo en medio de todo, dando instrucciones. De pronto, vi a mis padres entrar como si aquello fuera el patio de su casa. Mi madre venía con el pelo recogido de cualquier manera, los ojos hinchados de tanto llorar, y mi padre con esa postura arrogante que siempre adoptaba cuando se sentía dueño de la verdad. Caminaban directo hacia mí y yo sentí que el calor del sol se duplicaba. No porque me diera vergüenza verlos, sino porque sabía lo que se venía. Se pararon frente a todos y comenzaron a exigir que dejara lo que estaba haciendo para hablar como familia. Lo dijeron en voz alta, sin importarles que alrededor había al menos una docena de trabajadores que ahora miraban la escena como si fuera un espectáculo. La incomodidad se podía palpar, el silencio de la cuadrilla lo decía todo. Yo traté de mantener la calma y les pedí que me esperaran a un costado, pero mi padre insistió en que esto no podía esperar, que la sangre siempre iba primero. Hubo un momento en que sentí la sangre hervirme en la sien, pero contuve la explosión. Caminé con ellos hacia la valla de seguridad, apartándonos un poco, aunque ya era tarde porque todos habían escuchado bastante. Lo que vino después fue una mezcla de súplica y acusación. Mi madre, con voz quebrada, dijo que no podía creer que me negara a ayudar a mi propio hermano, que me estaba volviendo frío, que no era el hijo que ella crió. Mi padre, en cambio, se puso a soltar esa basura de que los hombres de verdad no abandonan a los suyos, que si yo tenía ahora una casa, una camioneta y un trabajo estable, era gracias a los valores que ellos me habían dado. Y que por eso tenía la obligación de devolverles algo. Escucharlos fue como tragar cristales, porque cada palabra estaba diseñada para hacerme sentir pequeño, como cuando era adolescente y no tenía con qué defenderme. Pero ahora no era ese chamaco. Respiré hondo y respondí con calma, aunque por dentro me estaba desgarrando. Les dije que entendía su dolor, pero que yo no era responsable de las cagadas de mi hermano.
que él había elegido cómo tratar a sus empleados, que él había decidido creerse más que los demás y que yo no iba a ser quien limpiara el desastre de su arrogancia. Les recordé que cuando yo necesité un empujón, cuando pedí un aval para comprar mi primera camioneta, me dijeron que no valía la pena apostar por mí. Les recordé que cuando me esforzaba trabajando jornadas dobles, lo único que recibía eran comentarios sarcásticos sobre mi ropa manchada de pintura. Y ahora, de repente, se acordaban de que yo era parte de la familia. La respuesta no les gustó. Mi padre se puso rojo, como si estuviera a punto de golpear a alguien, y mi madre rompió en un llanto silencioso que siempre había usado como arma. No levantó la voz, no me insultó, pero su silencio lloroso buscaba hacerme sentir el peor hijo del mundo. No cedí. Les dije que podían seguir pensando lo que quisieran, que yo no iba a cambiar de postura, que mi vida estaba demasiado en orden como para volver a ser el salvavidas de un hermano que nunca me respetó ni me miró como igual. Y así, con esa frialdad que me dolió más a mí que a ellos, les pedí que se fueran. Cuando regresé al trabajo, la cuadrilla me miraba con una mezcla de respeto y curiosidad. Nadie dijo nada, pero el ambiente estaba cargado. Fue Miguel, el de siempre, el que se me acercó y me dijo con un gesto serio que había hecho lo correcto, que la familia a veces se convierte en la peor cadena y que no debía sentir vergüenza. No respondí, solo asentí y seguimos trabajando, pero esa tarde el peso en mis hombros era distinto, más denso, como si hubiera cargado una tonelada de ladrillos invisible. Con el paso de las semanas, la presión no bajó, solo cambió de forma. Mis padres ya no me llamaban directamente todos los días, pero mandaban mensajeros en forma de primos, tíos y hasta vecinos. Gente que nunca se interesó en mi vida ahora aparecía de la nada para decirme que debía tener compasión, que mi hermano se equivocó pero no merecía eso, que yo estaba demostrando tener un corazón duro. Escuchar esas frases repetidas, como si todos hubieran ensayado el mismo guión, me confirmaba que era una campaña de desgaste, una manera de ver si con suficientes voces encima yo cedía. Lo que no entendían es que los años de escuchar que era un fracasado me habían curtido de una forma en la que ya no podían entrar por esa grieta. Lo único que sí me afectaba era la sensación de aislamiento. Me di cuenta de que había dejado de ser parte de la familia para convertirme en el enemigo silencioso, en el que había traicionado los valores. Y aunque yo sabía que no era cierto, había momentos en los que esa soledad pesaba. Las noches eran las peores, cuando la obra ya estaba en silencio, la camioneta estacionada y las luces apagadas. Ahí, sin ruido, venían los recuerdos de infancia, los pocos momentos buenos con mi madre cocinando o mi padre arreglando algo en el patio, y me preguntaba si todo se había roto de forma definitiva. La conclusión era siempre la misma: no soy yo quien lo rompió, fueron ellos con sus decisiones, con su manera de amar a uno y despreciar al otro. La ironía de todo esto es que mientras ellos se hundían en pleitos legales y deudas, mi vida seguía creciendo. La empresa me ofreció más responsabilidad, la cuadrilla me veía como líder y no solo como compañero, y yo estaba planeando arreglos en mi casa que años atrás nunca habría soñado hacer. Esa contradicción me dolía y me enorgullecía a la vez. Era como si la vida me estuviera recordando que yo no era el fracaso que ellos dijeron. Pero al mismo tiempo me dejaba claro que el precio de mantener mi dignidad era alejarme cada vez más de quienes me habían dado la espalda tantas veces. Así pasaron esos 3 meses, con una mezcla de orgullo, rabia contenida y soledad. Yo no sabía qué iba a pasar con mi hermano ni con mis padres, pero lo que sí tenía claro era que no iba a mover un dedo para cambiar la situación. No porque disfrutara verlo sufrir, sino porque entendí que por primera vez en mi vida tenía algo que perder si retrocedía, mi respeto propio. Y eso, después de tantos años de arrastrar la etiqueta de fracaso, valía más que cualquier abogado caro. Actualización 3. 6 meses después, el calendario se sentía como una tabla de madera en la que alguien hubiera golpeado con furia hasta dejarle marcas, y cada marca era un día en el que me repitieron, de frente o por debajo, que yo era el cabrón que dejó hundirse a su propio hermano. El proceso legal avanzó al ritmo frío de los edificios del centro, con su aire a desinfectante, trajes baratos y café quemado, hasta que llegó la audiencia grande, la que decide si te vas para tu casa o te quedas a contemplar paredes del color de la tristeza.
No fui a sentarme en esa sala porque conocía el teatro de memoria, preferí irme a la obra y perderme en el ruido de las herramientas, en el olor a madera cortada, en la geometría sencilla de medir 2 veces y cortar una. Y mientras nosotros vaciábamos mezcla y alineábamos marcos me iba llegando la retahíla de mensajes de la familia como si me estuvieran dictando el acta de un entierro. Mi tía decía que el juez no se dejó impresionar, que el discurso de es un buen muchacho con futuro se quedó flotando sin aterrizar en ninguna parte. Mi madre escribía con el pulso maltratado que todo se fue a la mierda. Y mi padre, con su estilo de patrón dolido, soltó que esto lo podríamos haber evitado si tú no nos hubieras dado la espalda. No respondía ninguno. Guardé el teléfono en la caja de herramientas y apreté el mango del martillo como si de pronto pesara el doble, y me puse a trabajar con esa terquedad que es lo único que tengo a mano cuando me quieren doblar. Más tarde, en el descanso del mediodía, me senté en la sombra de la valla con un sándwich envuelto en papel de aluminio y un café viejo que sabía a ceniza. Los muchachos hicieron un círculo raro. Como si no quisieran invadir pero tampoco dejarme solo, y Miguel, que a estas alturas ya no necesita pedir permiso para meterse en mi cabeza, dijo que los jueces no se inventan las cosas. Que si el martillo cayó es porque había clavos donde clavarse. Nadie brindó por nada, no hubo celebración, había un silencio raro, una sobriedad de taller mecánico cuando entregas un carro que quedó derecho después de un choquecito, ni orgullo ni pena. Solo el alivio de haber hecho lo que tocaba. Me di cuenta de que la venganza, esa palabra grande que suena a fuego, en la vida real se parece más a un interruptor que apagas con cuidado, no hay música, no hay luces, solo un clic seco y ya. Mi familia esperaba que yo me quebrara en lágrimas, que corriera al tribunal con un discurso de redención, pero mi llanto se gastó cuando era un chamaco parado en la sala, escuchando cómo me colgaban la etiqueta de fracaso delante de todo el árbol genealógico. Hoy no quedaba nada de esa reserva. Pasaron unos días y me llegó, por intermedio de un primo que siempre fue más vocero que pariente, la versión oficial: mi hermano había aceptado un trato porque las pruebas le mordían los talones. Y la sentencia era lo suficientemente larga como para que se le pasara la moda de creerse dueño de nadie y lo suficientemente corta como para que el apellido no terminara como un chiste de bar durante décadas. No me dijo cifras, no quise saberlas, me bastó con entender que el cuento del malentendido de oficina se había quedado sin gasolina. El mismo primo, con esa mezcla de pena y malicia que tienen los que disfrutan la tragedia ajena pero quieren ponerte la mano en el hombro, soltó que la mitad de la familia me andaba nombrando con apodos de demonio. Le contesté que uno aprende a vivir con los nombres que no se inventó, igual que uno aprende a vivir con las cicatrices que no pidió, y que si les parecía cómodo echarme la culpa de una tormenta que no fabriqué, allá ellos. Luego nos quedamos callados mirando a la nada, y él, que conoce de cerca los turnos de madrugada en una fábrica de empaques, dijo que el mundo es un taller grande donde cada quien aprieta o afloja tornillos según lo que le conviene, lo único que se puede elegir es no romperle la muñeca a nadie mientras haces tu chamba. La noticia trajo un efecto extraño en mi casa, como si alguien hubiera bajado de golpe el termostato. Dormía hondo unas noches y otras me quedaba mirando el techo, tratando de recordar el último momento en el que mi madre me abrazó sin que hubiera una petición pegada a su abrazo. No lo encontraba. Me sorprendía a veces parado frente al fregadero, con el agua corriendo y las manos colgando, recordando tardes de infancia en el patio, mi padre arreglando una cerca y yo pidiendo aprender a usar el taladro. Y él soltando la risa hiriente de esto es herramienta de hombres, no para ti que no vas a durar. Me preguntaba si ellos habrían tenido siquiera un segundo de claridad en el que admitieran que su orgullo había criado a un tipo que se creía emperador de cubículos, inmediatamente me respondía que quizá, tal vez. Pero no era mi trabajo perseguirles esa chispa. Mi trabajo era otro, el mismo de siempre: levantar, alinear, cuadrar, pagar en fecha, cocinar algo decente para cenar, y cuidar que mi corazón no se volviera un bloque de concreto que no deja entrar ni salir nada. A nivel práctico, la vida en la obra se amplió. La empresa me ofreció formalmente el puesto de responsable de cuadrilla con todas las letras, que en cristiano significa que ya no solo corrijo plomos y vigilo cortes, sino que también llevo el calendario. Cierro presupuestos con los clientes que quieren regatear por vicio, y formo a los nuevos que llegan con manos torpes pero hambre de aprender.
No es un escritorio con corbata, es más bien un timón con guantes. Acepté porque ya venía haciendo ese trabajo sin el título, y porque a estas alturas mi cuadrilla es mi gente, los que te avisan cuando estás a punto de tropezar con el error que te puede costar una semana. Como gesto de inicio, me compré una caja de herramientas más grande, esas que tienen ruedas para no joderse la espalda, y la primera mañana que la llevé al sitio me dio un orgullo raro, casi infantil. Como cuando por fin te queda a la medida una chamarra que siempre te quedaba grande. No fue un premio del cielo, fueron años de llegar primero y salir último, de sostener andamios en tormenta y de aprender a decir no cuando el dueño quiere ahorrar donde no debe. En medio de ese crecimiento, se coló un episodio que me sacudió de un modo que no había previsto. Caminaba hacia la camioneta en un estacionamiento cerca del mercado hispano donde compro tortillas y chiles, y me crucé con un hombre de mi edad que me miró 2 veces. Yo también lo miré porque su cara me sonaba. Se acercó con cautela, dijo mi nombre, y después de una pausa me contó que había trabajado para mi hermano. La conversación no duró mucho, él era de pocas palabras y de mirada de quien ya vio demasiadas cosas que no piensa repetir en voz alta. No pidió detalles, no me acusó de nada, solo dijo que le parecía justo lo que estaba pasando, y que a veces el universo necesita que alguien deje de tapar los hoyos para que por fin se vea la fuga. Le di la mano, sentí una mezcla de vergüenza ajena y alivio, como cuando por fin identificas el ruido que te tenía loco y reparas la pieza. Me subí a la camioneta con un nudo en la garganta que no era de culpa, sino de la gravedad de entender que mis decisiones, tan personales, se encajan con historias que no conozco pero que se rozan con la mía en los bordes. La familia, mientras tanto, tomó el camino más fácil, cerrar filas y recortar mi silueta de las fotos. Dejaron de invitarme a cumpleaños, dejaron de escribir en el chat grande, dejaron incluso de comentar mis publicaciones donde subía la parrilla con asado un domingo o la pared recién pintada de mi sala. Hubo un intento de tregua disfrazada cuando una tía me llamó para ponernos al día y terminó metiendo, como quien no quiere la cosa, la pregunta sobre si yo pensaba seguir con esa actitud tan dura. Le dije que dureza es otra cosa, que dureza es ver a un hombre humillar a otro por su acento y aplaudirle, y que lo mío era simple higiene, no le paso el trapo al vómito de nadie. Colgamos en seco. Me senté en el porche con una cerveza tibia y me quedé viendo cómo la tarde perdía color. Sentí la punzada de la soledad, sí, pero también una claridad limpia, esa que te llega cuando organizas la caja de tornillos y por fin encuentras el tamaño que llevaba semanas buscando. Con el dinero que no estaba sangrando en abogados ajenos me puse a arreglar pequeños detalles en mi casa que había venido posponiendo por pura flojera o por cansancio. Rehice el patio, instalé una mesa de trabajo decente, colgué herramientas en la pared con ganchos que alineé uno por uno hasta que todo quedó como un dibujo. Invité a los de la cuadrilla a comer un domingo, cocinamos carne, calentamos tortillas en la parrilla, y hablamos de todo menos de la familia. Hubo risas con dientes completos, de esas que hacen eco en la madera, y en un momento pensé que quizá eso era la familia que sí vale, la que se gana a pulso, la que se queda cuando no hay nada que sacar. La que sabe el nombre de tu perro y te avisa cuando traes la camisa al revés. Antes de que se fueran, Miguel dejó un comentario que me taladró sin dolor, dijo que a la gente le encabrona no la caída de su ídolo, sino el espejo que les pone enfrente. Y que a mí me iban a perdonar todo menos haber tenido razón sin necesidad de gritarlo. Le di un abrazo, ese abrazo torpe entre hombres que tardan en reconocer que necesitan el cuerpo del otro para terminar de decir lo que las palabras no alcanzan. El último sobresalto de esa temporada vino empaquetado en una carta con membrete de un despacho que no conocía. Era una petición, casi un reclamo legal disfrazado de cortesía, que sugería que, en nombre de la paz familiar, considerara aportar a un fondo para gastos derivados de la injusta exposición mediática que la situación había generado. Cerré los ojos y solté una carcajada sucia. La injusta exposición mediática es una forma elegante de decir que se les cayó la máscara en público y les da vergüenza que el maquillaje no cubre golpes. No contesté la carta. Guardé una copia por si acaso, la otra la usé para apuntar medidas de un mueble que estoy armando para la sala. Me gustó esa conversión de papeles, de exigencia a lista de cortes.
Hay algo profundamente sanador en ocupar con madera y tornillos el espacio que otros pretenden llenar con culpas de segunda mano. Cuando por fin terminó aquel semestre con sabor a hierro, me encontré una noche parado frente al espejo del baño con las manos abiertas, mirándome los dedos con sus pequeñas heridas. Sus callos que cuentan historias sin necesidad de polvos mágicos. Pensé en la frase que le dije a mis padres en el porche la primera vez que vinieron a pedirme plata, eso de que yo sé construir casas, no escapar celdas. No fue una frase bonita para enmarcar, no fue un eslogan, era la verdad. Hoy la repetiría sin subirle el volumen ni un solo punto. Si la vida me estaba dando un papel en esta obra, era ese, levantar lo que se pueda y no poner tablas sobre túneles que no me corresponden. Lo demás, gustara o no, que lo resuelva el que tiene que resolverlo. Y si suena frío, que suene. En este país aprendí que el calor se gana a base de trabajo y cocina, no a base de culpas que te cuelgan de los hombros hasta volverte un perchero de desgracias ajenas. Así cerré esos meses, con el cansancio digno de una jornada que terminó en punto, con la cama abierta esperando un cuerpo que supo sostenerse. Y con la certeza testaruda de que a veces la venganza más honesta es no mover un dedo cuando el castillo de arena se derrumba solo. Actualización 4. Un año después de todo aquel desmadre, la vida parecía haber encontrado una rutina distinta, no más tranquila, pero sí más clara. Mi hermano seguía encerrado, y la familia entera se había desgastado como una soga vieja de tanto jalar para todos lados. Yo me había distanciado al punto de que ya no recibía llamadas diarias, pero lo que llegaba a mis oídos era suficiente para pintar la escena. Mis padres hipotecaron la casa donde crecimos para pagar abogados. Vendieron el carro que tanto presumían en cada fiesta, y ahora andaban recogiendo monedas como cualquier familia que nunca quiso admitir que la arrogancia no se paga con rezos, sino con billetes. A mí esa noticia me llegó por boca de un primo durante un asado, mientras estábamos alrededor de la parrilla, y la soltó como quien lanza una piedra al agua solo para ver las ondas. Me preguntó directamente si no me sentía mal, si no me dolía ver a mis padres perder todo lo que habían construido. Le respondí sin levantar la voz que no me dolía, que ya me había dolido suficiente cuando me hicieron sentir como un extraño en mi propia casa. Le expliqué que el dolor que se siente cuando te niegan un apoyo por ser el hijo equivocado es el mismo que ahora ellos saborean en carne propia al ver que su hijo favorito no es el héroe que se inventaron. Y no lo dije con odio, lo dije con esa calma que viene cuando uno ya lloró todo lo que tenía que llorar. Mi primo me miró como si yo me hubiera convertido en un extraño, y me contestó que la sangre no se lava ni con ácido. Le dije que la sangre no significa un carajo cuando te han usado toda la vida como trapo para limpiar la mierda de los demás. Nos quedamos en silencio unos segundos, con el humo de la carne subiendo entre los dos, y al final cambió de tema porque sabía que no había nada que discutir. Mientras tanto, yo estaba en una etapa distinta. Me había consolidado como capataz fijo, tenía un equipo que me respetaba y me seguía sin cuestionar, y había empezado a ahorrar para comprar un terreno. La construcción me había enseñado que todo empieza en los cimientos, y yo quería levantar algo que fuera completamente mío, no herencia de nadie, no regalo envenenado de unos padres que solo daban con condiciones. La idea de tener un pedazo de tierra propio me daba un aire nuevo, como si al fin pudiera respirar después de años tragando polvo de insultos. La distancia con mis padres se hizo tan grande que ya ni intentaban fingir. Dejaron de invitarme a reuniones familiares, dejaron de incluirme en conversaciones de grupo, y hasta escuché por ahí que empezaron a inventar la versión de que yo me había endurecido por el dinero. Como si mis manos llenas de callos fueran billetes y no la prueba de que me gané cada centavo sin deberle nada a nadie. Mi tía me lo repitió casi con pena, diciendo que mi madre aseguraba que la plata de la construcción me había corrompido el corazón. Yo casi me río, porque si supieran lo que cuesta ganarse ese dinero, si alguna vez hubieran sentido la espalda reventada después de 10 horas bajo el sol, sabrían que la construcción no te corrompe, te curte. Lo curioso es que mientras ellos se hundían, yo sentía que cada ladrillo de mi vida se iba acomodando mejor. Empecé a remodelar mi casa, hice arreglos en el jardín, cambié muebles que habían aguantado más años de los que debían, y todo lo hacía con la satisfacción de no deberle explicaciones a nadie.
Cada clavo que clavaba en esas paredes era un recordatorio de que no necesitaba la aprobación de mis padres para saber que había salido adelante. Mis compañeros lo notaban, me decían que se me veía distinto, como alguien que había dejado de cargar un costal de cemento invisible. Y en parte era cierto, por primera vez me sentía libre de la necesidad de ser aceptado por esa familia que siempre me trató como un error. Pero no voy a mentir, había noches en las que el silencio me pesaba. No porque extrañara las humillaciones, sino porque la soledad es un animal raro que te muerde cuando menos lo esperas. Había momentos en los que recordaba a mi madre preparando comida o a mi padre reparando cosas en el patio, y me preguntaba si habría un universo alterno donde ellos me hubieran visto con orgullo en vez de con desprecio. La diferencia es que ahora no me quedaba atrapado en esa fantasía, la reconocía, la dejaba pasar, y me servía otra cerveza mientras seguía con mi vida. La noticia de la sentencia firme de mi hermano también circulaba como un rumor pesado. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que estaba marcado, que no iba a salir airoso de ahí. Lo que me sorprendía era cómo mis padres seguían defendiendo lo indefendible, como si aceptar la verdad fuera más doloroso que vivir en la mentira. En sus cabezas, su hijo seguía siendo el muchacho brillante con futuro, y todo lo que le pasó era culpa de la gente que lo quería hundir. Esa negación era tan absurda que me terminó vacunando contra cualquier resquicio de culpa. Al año de distancia, me encontré a mí mismo más sólido, más consciente de quién soy. La venganza no fue un acto explosivo, no fue gritarles en la cara ni destrozarles nada, fue simplemente sostenerme firme cuando todos querían que doblara las rodillas. La verdadera venganza fue ver cómo la vida se encargaba sola de poner las piezas en su sitio, mientras yo seguía construyendo, levantando paredes y sueños que eran míos. Y aunque la familia ahora me vea como un traidor, yo sé que por primera vez en mi vida estoy viviendo con la frente en alto, sin pedir perdón por existir ni por el camino que elegí. Así cerró ese año, mis padres cada vez más hundidos en sus deudas, mi hermano apagándose en una celda, y yo con los planos de un terreno bajo el brazo. Listo para empezar algo que nadie podría quitarme ni manchar con sus prejuicios. Porque si algo aprendí de toda esta mierda es que las casas se construyen con ladrillos, pero la dignidad se construye con decisiones. Y yo ya había tomado la mía. Actualización final. 2 años después, la ciudad me resultaba más legible, como si al fin hubiera descifrado el idioma secreto de sus planos y de sus oficinas con ventanillas donde la paciencia se pone a prueba. Ya no era el tipo que iba a pedir permiso con los hombros encogidos y la gorra en la mano. Ahora llegaba con los papeles ordenados, los cálculos en una carpeta sin manchas de grasa. Y el nombre de mi empresa estampado en la camisa. Me tomó un buen tramo de vida entender que la seguridad no viene del aplauso, sino de saber exactamente lo que haces y por qué lo haces, y esa certeza se fue pegando a mis huesos cada vez que clavé una viga. Negocié un presupuesto sin dejar que me tomaran por pendejo, o marqué una línea recta en una pared que otros daban por perdida. Compré el terreno con el que soñaba desde hacía tiempo, no en un barrio pretencioso con cercas que parecen jaulas caras, sino en una zona de casas bajas. Árboles viejos y gente que saluda por su nombre al del camión de la basura. La primera mañana que metí la pala en esa tierra fue como abrir una puerta en medio del pecho, olía a barro húmedo y a promesa, a oportunidad limpia. Ese mismo día puse una mesa plegable en la banqueta, serví café demasiado fuerte en vasos de espuma, y le expliqué a la cuadrilla la secuencia: cimiento sólido, estructura honesta, acabado sin mamadas. Quería una casa que resistiera no solo el viento y la lluvia, sino las estupideces humanas, incluida la mía. Mientras levantábamos muros, la vida familiar siguió su propio drama sin mí como actor principal. Mi hermano llevaba ya un buen tramo metido en ese engranaje frío del sistema, con su rutina de conteos, su comida pastosa y sus luces encendidas a horas absurdas. Y a mí me llegaban noticias como quien recibe partes del clima: un día decían que lo habían movido de módulo por broncas con otro interno, otro día que lo tenían anotado para un curso de manejo de ira. Y de vez en cuando que necesitaba dinero para la tienda de la cárcel, la famosa comisari, como si yo fuera cajero automático con apellido en común. Mis padres al principio se tragaban su orgullo y pedían con voz bajita, luego se les subía lo de siempre y empezaban a recriminar: nada nuevo bajo el sol, la rueda de la culpa girando en su propio eje.
Dejé claro, otra vez y sin gritos, que a mí me podían pedir medicinas, un súper para ellos, una cita al médico para mi madre si era necesario, pero que no iba a pagar abogados, apelaciones ni milagros en cuotas. No era un capricho ni una venganza de novela, era una línea recta que me había tomado media vida aprender a trazar, y si la cruzaba una vez, todo lo demás se vendría abajo como dominós tontos. El trabajo en el terreno me dio una clase de paz tosuda. Los días empezaban cuando el cielo todavía estaba lavándose la cara, el aire cortaba la lengua de tan fresco, y el silencio de la mañana se rompía con el primer golpe de martillo. Me aprendí el patrón del viento, los horarios del camión de la madera, el humor del inspector de la ciudad que siempre llegaba con el ceño puesto pero se ablandaba cuando veía que las cosas estaban derechas. En uno de esos recorridos, ese inspector me dijo sin darse importancia que era raro encontrar a alguien que no intentara esconder la mugre detrás del yeso. Que la mayoría se las daba de listo hasta que el edificio se les caía encima, y yo me reí por dentro porque su comentario era una radiografía limpia de mi familia, fachada perfecta, cimientos de mierda. Hubo días de cansancio brutal, de cargar ladrillos hasta que la espalda se quejaba con palabras que no existen, de lidiar con un proveedor que juraba que la puerta era del tamaño correcto cuando ni a empujones entraba en el marco. Hubo un mediodía de tormenta en el que nos agarró el cielo con ganas de pelear y tuvimos que cubrir la losa como si estuviéramos protegiendo a un niño dormido. Hubo un viernes en el que un chavo nuevo se cortó la mano con un cúter por andar queriendo demostrar que podía correr antes de caminar, y yo me vi a mí mismo, hace años, sangrando y sin saber pedir ayuda. Ese día lo senté en la caja de herramientas, le hice un vendaje como Dios manda, y le dije que ser chingón no es hacer todo rápido, sino aprender a hacerlo bien y regresar al día siguiente. En paralelo, los ecos de mi hermano no cesaban. Un día, mi tía de lengua suelta dejó caer que se estaba preparando una apelación con argumentos de manual, que si la prensa exageró, que si las redes sociales, que si un grupo de empleados resentidos se pusieron de acuerdo para derribarlo. Yo no discutí, ya aprendí que discutir con gente que confunde compasión con complicidad es como clavar un clavo en espuma, no agarra. Me limité a decir, con la calma de quien ha visto demasiadas obras mal hechas, que la gravedad no tiene ideología y que lo que está mal asentado tarde o temprano se raja. Mi tía se molestó, me llamó cruel, dijo que me había vuelto un desgraciado sin corazón y agregó la frase inevitable de que la sangre llama. Le respondí que la sangre llama cuando uno se corta. Y en ese caso te cubres la herida, no le das tu brazo al que trae el cuchillo. Me colgó con un suspiro largo como si fuera una mártir en un escenario barato, y yo seguí con mis medidas, con mi plomada y con las cuentas del material que aún nos faltaba. La casa creció a la velocidad que permite el calendario real, no la fantasía de los anuncios donde todo se levanta en 2 pestañeos. Primero un olor a tierra removida, después ese bosquejo de columnas que parecen huesos, luego los muros tomando forma, y más tarde la danza de cables y tuberías. La respiración escondida de una casa que se prepara para ser habitada. De noche me quedaba ahí sentado, en una cubeta volteada, mirando cómo la luna rebotaba en las superficies recién aplanadas, y pensaba en lo lejos que había quedado esa versión de mí que pedía permiso para existir. A veces pasaba un vecino a curiosear, y yo le explicaba con gusto dónde iba la escalera, por qué esa ventana en particular debía abrir hacia ese lado, cuánto aire necesitábamos para que la cocina no fuera un horno. Uno de esos vecinos, un señor que fue carpintero en su juventud y ahora vive con la pensión justa, se me acercó con ojos atentos y me dijo que lo mío no era construir casas. Que lo mío era construir lugares donde se puede respirar, y que eso se nota en la manera en que caminas por la obra, sin pisar miedo. Me reí porque me pareció un elogio demasiado grande, pero me lo guardé como quien mete un billete inesperado en la cartera, un recordatorio de que no todo en este mundo son zancadillas. A finales de ese año largo llegó mi madre a mi casa como llegan las tormentas que no anuncian en el parte meteorológico. No llamó antes, no envió un mensaje para tantear el terreno, simplemente tocó el timbre y se quedó en el porche con un suéter delgado que no alcanzaba para ese viento frío que te corta la cara. Cuando abrí la puerta la vi más pequeña, no por la estatura sino por la forma en que cargaba los hombros, como si por fin el peso del cuento se le hubiera venido encima. No hizo teatro, no se tiró al piso, no echó espuma por la boca,
respiró hondo y dijo palabra por palabra que al final, y cito textual, eres tú el que salió adelante. Fue una oración simple que me atravesó como un tablón, porque yo pasé media vida hambriento de escuchar algo así, y ahora que estaba frente a mí no sabía dónde acomodarla. Fui honesto, porque ya no sé jugar a otra cosa, y le contesté que siempre lo fui, que lo que pasa es que durante mucho tiempo prefirió mirar hacia otro lado, lo dije sin veneno, sin esas ganas infantiles de restregar. Como uno dice la temperatura del agua. Me pidió pasar, acepté, le serví café, y nos sentamos en la mesa donde yo lleno facturas y anoto ideas para futuros proyectos. Empezó a contar cosas como quien vacía un armario que lleva años sin abrir, habló de cómo le dolía el silencio de la casa, de cómo las fotos ahora eran recordatorios incómodos. De cómo la iglesia le quedaba chica cuando necesitaba respuestas, de cómo a veces soñaba con nosotros de niños y se despertaba con la boca llena de una tristeza espesa. No la interrumpí. La escuché como adulto, no como el chamaco que pedía techo y bendición. Esperé el giro inevitable, y llegó, el tema del dinero, la posibilidad de ayudar en una nueva etapa legal. El argumento de que ahora sí se había entendido todo y que quizá un buen abogado con paciencia podría cambiar el rumbo. Tomé aire, miré mis manos, aspiré el olor a madera que la casa arrastra como perfume, y repetí despacio lo que ya he dicho tantas veces que podría coserlo en un mantel: yo me dedico a levantar hogares, no a abrir celdas. Si necesitaba receta de caldo, un transporte al médico, arreglarle la puerta que chirría, ahí estaba, para lo otro, que lo intentaran con el santo de su devoción. Hubo lágrimas, claro, hubo esa pregunta vieja de si no me ablandaba ni un poquito, hubo un intento de abrazarme con deuda pegada a la piel, y yo correspondí con un abrazo sin firmar pagarés invisibles. Se fue con los ojos rojos y las manos vacías, pero con la certeza de que la puerta se abría para todo lo que no fuera volver a ponerme la soga al cuello. No voy a mentir, esa noche me subió la marea. Me acosté tarde, repasé conversaciones enteras en la cabeza, intenté imaginar cómo habría sido mi vida si me hubieran visto distinto desde el principio. Y al final me dormí con la respiración pesada de quien acaba de correr una carrera sin moverse del sitio. Al día siguiente, fiel a lo único que me salva, volví al terreno. Era día de colocar puertas. El olor del barniz se mezclaba con el del polvo fino que la lijadora deja en el aire, y el sol, tímido pero insistente, se colaba por los huecos donde pronto habría vidrio. Puse la primera puerta, esa que separa la calle del interior, y sentí una especie de ritual que nadie habría notado si no estuviera dentro de mi cabeza. Esa hoja de madera marcaba, para mí, la frontera entre el ruido de afuera y la casa que me inventé a pulso, ladrillo a ladrillo, decisión por decisión. A media tarde, cuando la cerré por primera vez y escuché el clic del picaporte, supe que esa casa iba a aguantar historias y tormentas sin pedir permiso a nadie. Conforme la obra se acercaba al final, me alcanzó otro rumor vestido de favor. Un primo de esos que jamás aparecen para ayudarte a cargar ni un saco de cemento me buscó para decir que estaban armando una colecta discreta para un trámite que podría adelantar beneficios a mi hermano, nada escandaloso. Todo muy legalito, y que si yo quería aportar él se encargaría de mantener mi nombre fuera de la conversación para que no se armara lío. Me reí sin ganas. Le dije que el lío no me espanta, que lo que me asusta es volver a ser el idiota útil que paga cuentas ajenas mientras lo llaman traidor por no poner también el hígado. Añadí que si él quería cargar con esa cruz, allá él, que cada quien elige su altar, pero que no contaran con mi billetera ni con mi silencio si volvían a buscarme con cuentos. Se ofendió, dijo que me había vuelto un cabrón, y yo corté la llamada porque ya aprendí que hay discusiones que solo sirven para que el otro saque su basura y te la deje en la sala. El día que me mudé a la casa nueva no hubo moños en la puerta, ni champaña, ni foto cursi para colgar en redes. Hubo cajas con etiquetas torcidas, una cama armada a la carrera, 2 sillas de metal, una mesa de trabajo que por esa única noche hizo de comedor, y un plato de comida caliente que sabía a justicia simple. Me quedé sentado un buen rato, mirando el perfil de las paredes, escuchando ese silencio distinto que hacen los espacios cuando todavía no tienen memoria. Pensé en mi padre y su risa de cuchillo cuando me negaba un apoyo básico porque no valía la pena apostar por mí. Pensé en mi madre y en la forma en que eligió amar a uno y medir con regla rota al otro.
Pensé en mi hermano y en su idea torcida de lo que significa tener a cargo personas que dependen de ti para pagar la renta y dormir tranquilos. Pensé en cada persona que he tenido en nómina, en cómo me esfuerzo para que nunca falte el cheque, en cómo me empeño en que nadie sea el saco de boxeo de nadie. Y por primera vez, sin humo que se me meta a los ojos, me di permiso de sentir orgullo sin pedir perdón. La venganza, si así la quieren llamar, no fue destruir nada. Fue levantar lo mío sin dejar que me quemaran otra vez la casa por dentro. Esa misma semana, mi madre mandó un mensaje corto que decía, sin adorno, que estaba cocinando como antes y que si quería pasar por un plato. No había trampa, no había adjuntos con cifras, no había paréntesis con condiciones. Fui. Toqué la puerta de esa casa que ya no reconozco del todo, comí en ese comedor que huele a pasado, y hablamos poco, sin empujones ni cuchillos escondidos. En un momento me miró con los ojos limpios y dijo, con palabras de verdad, que lamentaba haber tenido los ojos cerrados tanto tiempo. No hubo efectos especiales, no hubo música, pero sentí que algo que llevaba años roto, sin posibilidad de arreglo, movió apenas la pierna quebrada para recordar que sigue ahí, no listo para correr. Pero sí dispuesto a no meterse en medio cuando camino. Cuando me despedí, en el marco de la puerta, repetí con cariño y con firmeza que yo puedo arreglar puertas, puedo enderezar marcos, puedo levantar casas desde el suelo, pero que no sé, ni quiero saber cómo abrir celdas que otros cerraron con sus propias manos. Ella asintió, y ese gesto valió más que cualquier disculpa ensayada. Ahora vivo entre dos olores, el de la madera nueva que todavía canta y el del café de la mañana que me recuerda que estoy vivo por decisión propia. Mi hermano seguirá lidiando con sus fantasmas en un lugar donde el tiempo tiene cuchillos, mis padres aprenderán a caminar en un mundo donde la estatua de su hijo dorado se agrietó sin remedio. Y yo seguiré haciendo lo único que sé hacer sin vergüenza, trabajar, pagar, cuidar a los míos, enseñar a los que llegan, mantenerme derecho. Si esta historia empezó con una puerta cerrándose, me gusta pensar que termina con otra que se abre, no para que entre el pasado con sus exigencias de siempre, sino para que circule un aire nuevo que me pertenece. Y si alguien me pregunta por qué no cambié de opinión aunque lloraran, aunque gritaran, aunque se hicieran los santos, responderé sin elevar la voz que aprendí a la mala que la familia sin respeto es una soga. Que el trabajo sin dignidad es un castigo, y que la verdadera lealtad no se mide por cuánto dinero echas al fuego para salvar a un cabrón que se prendió solo, sino por cuántas veces sostienes el techo para que a tu gente no se le venga la noche encima. En ese estándar me voy a quedar, aunque les arda. Porque sí, yo construyo casas. Y no me dedico a forzar candados que otros se pusieron en los tobillos por creerse reyes en un mundo donde nadie te debe reverencia.